Ahora vamos a hablar sobre trastornos psicóticos. Primero vamos a definir psicosis. La psicosis es una alteración del juicio de realidad. La psicosis ha tenido diferentes definiciones a lo largo de la historia de la psiquiatría. En general hablamos de psicosis cuando hay presencia de delirios y alucinaciones. Los delirios es una alteración del pensamiento y las alucinaciones es una alteración de la percepción. En general, en la psicosis vemos alteraciones formales del pensamiento y alteraciones de la conducta, y en general implica además una falta de conciencia de enfermedad. Los pacientes no se dan cuenta muchas veces de que esto se escapa de la normalidad, no se dan cuenta de la patología que poseen, y en general en la consulta son traídos por familiares, por la pareja, por los padres. Y la psicosis la podemos dividir según el estado de conciencia. Esto es súper importante ya que nos define si es una patología médica o una patología psiquiátrica. Lo podemos definir como una psicosis lúcida cuando los pacientes están orientados en tiempo y en espacio y pueden invertir series. Y ahí hablamos principalmente en psicosis lúcida, pueden ser debido a trastornos del ánimo, a esquizofrenia, a trastornos de personalidad. Y por el otro lado tenemos la psicosis confusa, cuando los pacientes están desorientados, son incapaces de invertir series, y en ese caso es muy relevante descartar una enfermedad médica, ver el tema de si el paciente estará consumiendo algún fármaco, drogas, y esto uno lo ve mucho en pacientes mayores, por ejemplo, con delirium. Y ahí sería relevante tratar la causa médica, y esto claramente ya escaparía de una patología psiquiátrica. En cuanto a los trastornos psiquiátricos, vamos a hablar de esquizofrenia, ya que es relevante para cualquier médico poder detectar síntomas de primer episodio psicótico. Además que existe una guía GES, por lo cual es importante detectar a estos pacientes, ya que es una enfermedad, la esquizofrenia, de curso crónico, discapacitante, con altos costos en salud y altos costos para la vida de estos pacientes si no se comienza un tratamiento a tiempo. La esquizofrenia es una enfermedad neuropsiquiátrica del neurodesarrollo con una base genética y fisiopatológica que se relaciona principalmente con una disfunción del sistema dopaminérgico y la conectividad neuronal. En general es mucho más complejo que eso, tiene que ver con una disfunción a nivel de diferentes neurotransmisores, pero es lo que tiene en este momento mucha base y mayor estudios, porque en general los medicamentos que utilizamos actúan ahí, es el sistema dopaminérgico. En general la esquizofrenia irrumpe en la vida de los pacientes, empieza en la adolescencia y transforma la vida de los pacientes. Es como un proceso que provoca un quiebre vital y una transformación de la personalidad. Por lo tanto, al ser tan que irrumpe y que cambia la vida de las personas, afecta a distintas áreas del psiquismo, tanto en la afectividad, en la voluntad, en el impulso, en la conducta y en el pensamiento. Hay una escisión de las funciones de la unidad interna del psiquismo, una detención del desarrollo personal y de la relación del sujeto consigo mismo y con el mundo. Los criterios DSM-5 para esquizofrenia en general se tienen que cumplir que existan ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, un comportamiento desorganizado catatónico y síntomas negativos. Cuando hablamos de síntomas negativos hablamos de abulia, alogia y aplanamiento afectivo, y estos síntomas tienen que existir, al menos uno debe ser 1, 2 o 3. Es decir, es relevante que tienen que existir ideas delirantes, alucinaciones o lenguaje desorganizado. Además tiene que haber una disfunción social o laboral en una o más áreas, que puede ser laboral, familiar, social o del cuidado personal, bajo el nivel previo o menor a lo esperado según la edad. Estos síntomas tienen que estar por al menos 6 meses y tiene que excluirse un trastorno afectivo o esquizoafectivo. Sí es súper relevante que frente a la sospecha de un médico general es importante la derivación oportuna o muchas veces se realizan en atención primaria consultorías en las cuales va un médico psiquiatra, y es importante presentar estos casos, ya que la pesquisa oportuna cambia el pronóstico a largo plazo de estos pacientes. La esquizofrenia, los síntomas cardinales los podemos dividir en
como diferentes subgrupos para poder entender mejor estos síntomas. Tenemos los síntomas positivos o productivos, los negativos o deficitarios, los anímicos y los cognitivos. Es importante que nosotros podamos, en general como equipo de salud, poder trabajar en estos síntomas, ya que provocan gran discapacidad a largo plazo. En general, la esquizofrenia tiene una prevalencia de un 1% en diferentes culturas. Provoca más riesgo la vida urbana, algo mayor en las ciudades grandes. El género, la prevalencia es levemente mayor en hombres, y la migración. En general esto se debe muchas veces al aislamiento social, discriminación y rechazo sobre un sustrato biológico. En general son pacientes que tienen antecedentes familiares de esquizofrenia o otros trastornos psicóticos, así como también trastorno afectivo bipolar. ¿Por qué es muy relevante tratar? Porque esta es una patología que provoca gran deterioro en los pacientes y además una alta suicidalidad. En general, 50% de los pacientes con esquizofrenia lo intenta y hasta un 10% llega a un suicidio consumado, por lo cual es relevante tener una intervención en todas las esferas y también trabajar con la familia para poder manejar esta patología. En cuanto a todos los trastornos psicóticos, ¿qué es importante hacer el diagnóstico diferencial con otros cuadros? Es un grupo de patologías en las cuales es muy relevante saber si los pacientes están consumiendo sustancias, preguntar siempre por consumo de drogas, cocaína, marihuana, el consumo de alcohol, y en caso de que haya un consumo de alcohol importante, preguntar cuándo fue el último consumo, si existen síntomas de abstinencia, y también preguntarse por otras patologías, realizar un examen neurológico completo, porque como les contaba, es relevante poder descartar otras patologías médicas y, como comenté sobre la esquizofrenia, una patología en general de adolescentes o de la edad adultos jóvenes. No es una patología que se diagnostique por primera vez, por ejemplo, en adultos mayores. Ahí habría que pensar en otros trastornos psicóticos, por ejemplo, en un trastorno delirante, pero que ahí también es muy relevante descartar otras causas médicas, por ejemplo, tumores cerebrales, que también podrían provocar síntomas psicóticos.